Continuación, comentario de Deuteronomios capítulo 3. Los gigantes. Veamos Génesis capítulo 6, versículo 4. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los varones que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos versículos ya lo habíamos comentado. En Génesis capítulo 6 no dice cuál era el origen de los gigantes. Tampoco dice que los gigantes eran hijos de ángeles que procrearon de mujeres. Eso es una falsa interpretación del versículo y una falsa lectura. La creencia de que fueron ángeles los que procrearon mujeres no está basada en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Esa creencia está basada en un libro antibíblico que se llama Enoc, supuestamente escrito por uno de los antepasados de Noé, que fue traspuesto al cielo sin morir. Pero vemos que eso es falso, ya que si ese libro hubiese sido escrito por el verdadero Enoc antediluviano, entonces hubiese formado parte de la Biblia hebrea. Veamos nuevamente lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Note que aquí hay una pausa. Estos fueron los varones que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí no dice que estos gigantes eran hijos de estos hijos de Dios. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra había es un verbo pasado que indica que en ese momento ya existían antes esos gigantes. Por eso dice, habían gigantes en aquellos días. Estos gigantes ya existían cuando los hijos de Dios procrearon hijas de mujeres paganas. Pero también dice que vivían estos gigantes incluso después que los hijos de Dios engendraran hijos de las mujeres paganas. Ya hemos visto que estos hijos de Dios se refieren a la descendencia piadosa de Set, hijo de Adán, ya que en ninguna parte de la Biblia dice que estos hijos se refieran a los ángeles. Al contrario, no hay ningún versículo en la Biblia que diga que los ángeles son hijos de Dios. Sigamos analizando el versículo. Dice que había gigantes incluso después que los hijos de Dios procrearan hijos de mujeres paganas. Es decir, ya habían o existían gigantes cuando los hijos de Dios engendraron hijos de las mujeres paganas o incrédulas o impías. También dijimos que estas mujeres eran la descendencia impía de Caín.
Entonces, en ese tiempo, podemos decir, habían dos tipos de seres humanos, o dos tipos de descendencia humana, la de Caín y la de Set. La de Caín era la descendencia impía y la de Set era la descendencia piadosa, que en la Biblia se les llama hijos de Dios, igual que a los cristianos. En otras palabras, estos gigantes no eran hijos de esos hijos de Dios. Entonces, ¿de quién eran hijos esos gigantes? La respuesta más obvia es que eran hijos de los descendientes de Adán y Eva, es decir, de la descendencia piadosa de Set, hijo de Adán y Eva. La pregunta es, ¿habían gigantes después del diluvio? La respuesta es sí. Por lo tanto, eso indica que los gigantes no son hijos de esos supuestos ángeles, porque supuestamente los hijos de los ángeles murieron en el diluvio, supuestamente, sino que los gigantes eran hijos de seres humanos que engendraron gigantes debido a sus características genéticas humanas, porque la Biblia indica que estos gigantes eran parte de una raza o familia que no son los nefilines como muchos los nombran, sino que, según la Biblia, son parte de un grupo de familias o razas de gigantes que nacieron como parte de la descendencia de Noé, es decir, de los hijos de Noé, como por ejemplo el rey de Og. Deuteronomios capítulo 3, versículo 11 dice: que a estos gigantes vivían en la tierra de Argón y que se le llamaba la tierra de los gigantes. También la descendencia de Anac eran gigantes, también los sonsomeos eran gigantes, etc. Og pudo haber medido aproximadamente 3 metros, lo mismo que Goliat, que era filisteo, actualmente llamados palestinos. En la actualidad, el hombre más grande o gigante que se conoce medía un poco más de 2 metros 70 centímetros. Por lo tanto, podría ser comparable con la estatura de estos gigantes. Científicamente a esto se le llama gigantismo. Traducciones modernas tienen muchos errores de traducción y en Génesis capítulo 6 lo traducen de tal manera que quieren hacer creer que estos gigantes eran hijos de ángeles, lo cual es falso bíblicamente hablando.